Volvámonos verdes. Quiero estar aquí, quiero ser. Si no voy a poder evitar el cambio climático, quiero estar aquí con toda mi atención, con toda mi confianza en la vida. Joanna Macy. En un caluroso día de fines de verano, en un hermoso jardín de cactus, cuarzos, hongos y otros seres mágicos, conversamos con la maravillosa Cecilia Vicuña, artista visual chilena, poeta, cineasta y activista. Cecilia Vicuña ha sido galardonada, entre otros premios, con el Premio León de Oro a la trayectoria en la Bienal de Venecia y el Premio Nacional de Artes Plásticas en Chile. Somos Katy y Seba y esto es nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Y entiendo que llegaste de Nueva York, ¿no? Que vienes llegando hace no muy poco a Chile. Y una de las cosas que vas a hacer, vas a participar del Día de los Glaciares, que se celebra el 21 y 22 de marzo. Hoy día estamos a 18 de marzo. Y me parece que vas a hacer un acto de nuevo, una performance, un acto colectivo, no sé qué exactamente, el día 22 de marzo en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿cierto? Entonces, bueno, quería partir por los glaciares, ¿no? Que son un tema bien importante en estos momentos. Y en algún momento, en algún video que tú grabaste, dijiste que conocer un glaciar es como conocer un ser. Y eso me pareció bien interesante. O sea, ¿de qué manera para ti un glaciar es un ser? No es una cosa, simplemente. Y nos puedes contar. Bueno, esta idea de que todo lo que vive porque nace y muere. Entonces, si nosotros tomamos desde la existencia de las galaxias a la existencia de las moléculas, la existencia de los glaciares, todo nace, vive y muere. Entonces, yo creo que si uno siente eso, no como una idea solamente, sino que uno lo percibe, se abre un universo de absoluta maravilla. Un universo de percepción que es tan rico que produce en nosotros como el renacer de una humanidad suprimida que existe dentro de nosotros mismos. Porque yo creo que nosotros, mediante la cultura que es una cultura de violencia contra las personas y contra la tierra, hemos sido como reducidos en nuestras capacidades perceptuales, en nuestras capacidades de conceptualizar, de imaginar, de sentir y de relacionarnos. Entonces los glaciares son, si tú los miras como un objeto, desde lejos, porque leíste sobre eso, cuando tú te encuentras al pie de un glaciar y ves que tú estás ahí una hora y en esa hora el glaciar se derrite más o menos medio metro, es aterrador. Y eso fue lo que yo presencié la última vez que yo estuve al borde de un glaciar. Y ese glaciar era nada menos que el glaciar que le da origen al río Mapocho. Entonces, como es muy alto, tú no te puedes quedar mucho rato ahí porque empieza a faltar el oxígeno y todo ese tipo de cosas. Yo andaba sin equipo y empieza a bajar el sol y tú tienes que bajar. Y en ese pequeño lapso, yo entendí esa frase que tú dijiste. La dije porque era como ver la agonía. Cuando tú te acercas a una persona que está sufriendo, es imposible no conmoverse. O un animal, ¿ves? O cualquier otra forma viva. Puede ser una planta, un árbol. No sé si será porque yo crecí en el campo. Yo siento eso.
me toca y me trastoca, me mueve a la acción. Sí, bueno, aprendimos también hace un año más o menos de un científico que estudiaba glaciares, que él decía que son muy dinámicos y que están como en continuo fluir y movimiento, aunque uno no lo vea, lo ve como algo estático, pero que continuamente se está formando nuevo hielo y se está derritiendo también. Entonces es como un ciclo. Y ahí, claro, yo decía, también es como que está en movimiento, no está vivo también, es dinámico. Nos explicaba también cómo moldean el paisaje. Entonces, sí, de cierta perspectiva, para mí entiendo que es un ser y que están muriendo en este momento. Claro, eso es la cosa capital acá. De lo que se trata es que yo escribí hace hace 19 años un texto que fue como a raíz de mi experiencia y mi sentir de los glaciares, ¿no? Y de saber, por ejemplo, que cuando el glaciar se empieza a desgajar, tiene un mugido que es como un lamento. Y no sé si tú lo has oído, yo escribí que era como el mugido de una vaca pariendo, ¿ya? Entonces, pero en vez de parir vida, cuando el glaciar se empieza a desmoronar, es un mugido de agonía. Entonces, esa cercanía del glaciar con la vida y con la muerte es algo capital si nosotros queremos que haya continuidad de vida humana en el planeta. Entonces, sin glaciares, sin toda esa esfera que se llama la criósfera del hielo, este planeta se podría transformar en un nuevo Marte, un lugar tan caliente en el cual todo lo que nosotros conocemos ahora como la vida, la biosfera, se extinguiría rápidamente. ¿Ves? Sí, pues es que bueno, uno ha escuchado, ¿no?, que los glaciares regulan las temperaturas, reflejan la luz solar, entonces ayudan como a enfriar con su presencia. Y pensaba también en que una vez que, si es que se derriten y desaparecen, se dice que nos vamos a quedar sin agua. Pero pensaba también qué pasaría más profundamente, por ejemplo, si Chile se queda sin glaciares. Más allá de que sí nos quedamos sin agua. Decía, sería también muy triste, no solamente porque nos va a dar sed, simplemente. O sea, claro, nosotros dependemos de esa agua, pero creo que es más profundo todavía lo que pasa si desaparece. Sí, bueno, si tú piensas, por ejemplo, la experiencia de ser chileno, de haber nacido acá, existía lo que se llamaba las nieves eternas. ¿Ven? Entonces las nieves eternas han dejado de ser eternas. Entonces todo lo que está asociado con la eternidad, como la continuidad, como la metamorfosis, todas esas cosas, eso es lo que está en cuestión. Entonces no es que los seres humanos vamos a quedar secos y con sed. Sin la humedad ambiente, prácticamente la vida misma se extingue. Entonces nosotros nos vamos a extinguir seguro, rápidamente. Muchas especies se lograrán adaptar, bacterias, microorganismos, extremófilos. Ellos podrán continuar su evolución, pero la evolución de lo humano está directamente en cuestión. Los científicos hablan de la habitabilidad. Eso significa la capacidad de seguir caminando, viviendo en esta tierra. Entonces eso es lo que realmente no se está expresando ni manifestando suficientemente para que haya el despertar que hace falta para transformar esta situación. Hola, quería pedirte un minuto de tu tiempo para agradecerte que hayas llegado hasta aquí y contarte que producir este podcast requiere mucho tiempo de preparación e investigación, y cada minuto de contenido lo financiamos con la plata que ganamos en otros trabajos. Debido a que aún no tenemos auspiciadores ni suficientes recursos para mantener este podcast, es que te pedimos que nos apoyes con una suscripción en Patreon por solo $1,000 o $1 mensual. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes,
donde puedes elegir un nivel de apoyo, registrarte con tu correo y una contraseña y finalmente agregar una tarjeta de débito o de crédito. Si nos apoyas vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios anticipados y a contenido exclusivo. Sin tu apoyo, este podcast no podría seguir existiendo y no podríamos seguir difundiendo estos temas que son tan importantes para sensibilizar a nuestra audiencia sobre la importancia y el cuidado de la naturaleza. Muchas gracias también a las personas que ya nos están apoyando en Patreon. Sí, creo que en el contexto de una exposición tuya habías dicho que si queremos sobrevivir a la violencia y la deshumanización que asedian al mundo y construir una paz inclusiva, debemos migrar hacia un nuevo estado mental y emocional, como ahora lo mencionabas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿pero cómo hacemos eso? Es supremamente simple. Por ejemplo, si las personas pudieran meditar en el sentido de sentir la diferencia entre la plenitud y la frustración, sentir la diferencia entre la tranquilidad, la calma y la desesperación. ¿Ves? Entonces, en este momento la reacción que está a la mano de la gente es tomar pastillas, tomar alcohol, buscar soluciones químicas. Como ¿ya? para dormir esa sensación incómoda, ¿no? Exacto, para sedar todo lo que sea la percepción. Y si tú piensas la televisión, los medios de comunicación de masas, la educación, las estructuras de la mayor parte de los trabajos, tienen el mismo efecto. Entonces tú ves que el pueblo humano no está siendo completamente humano, porque no hay lugar, no hay espacio, no hay... Entonces, lo primero que hay que sentir es esa diferencia, la diferencia entre estar en un estado de amor o estar en un estado de rabia, estar en un estado de querer herir, de querer hacer daño, un estado de venganza. Entonces, a un estado de participación, de juego, de risa. Entonces, echar de menos. Recordar. Son cosas elementales. No hay que hacer ningún esfuerzo. Solamente reconocer lo que uno es, lo que uno siente. Es así de simple. Es súper simple, pero también requiere, o sea, es un esfuerzo, ¿no? Lograr llegar a eso porque tenemos tanto siempre que hacer, tantas redes sociales, tantos mensajes, tantas tareas, como que el día no alcanza, entonces es como parar un poco lo que uno necesita. Claro, yo escribí un poema en los años 70, que es una palabra arma, sobre el paraíso. Entonces yo dije, el paraíso es parar e izar. Entonces, ¿qué es lo que tú izas? Tú elevas tu sentir, tu conciencia, tu capacidad de darte cuenta. ¿Ves? Entonces, eso es el paraíso. El paraíso no es un lugar, el paraíso es un estado del ser. Y ese estado del ser es asequible para cualquier persona. Los niños nacen en ese estado y aprenden a abandonar ese estado porque la sociedad se los exige. Sus padres los entrenan a que ellos no estén en ese estado natural de éxtasis o natural de juego, de un estado neutro de contemplación. Pero si tú observas a los niños están naturalmente en ese estado. Y por lo tanto, todos podemos entrar en ese estado. Pero como tú dices, hay que parar. Pero hay que hacer un parar consciente. O sea, ahora no voy a hacer nada. Y ver qué empieza a pasar, qué empieza a sentir uno.
He escuchado de amigas que intentan no hacer nada y se sienten angustiadas. Claro, por supuesto. Y dicen que empiezan a tiritar. Claro, ¿ves? Porque eso es como el condicionamiento, es como el perrito Pavlov. Sí. ¿Ves? El que no está ocupado es como que no tiene derecho a ser persona. Sí, asociaba a ser flojo, a no querer producir. Uh-huh. A no querer ser una persona que está al servicio, pero no de la vida, sino al servicio de las ganancias de otros. ¿Ves? Entonces, es como si se hubiera entrenado a la humanidad para aceptar poquito a poco una esclavitud que se disfraza de libertad, que se disfraza de oportunidad, se disfraza con una serie de conceptos que son foráneos a ese estado elemental de sentir la realidad, de relacionarse con lo real. Entonces, por supuesto que hay formas en que ese deseo se puede nutrir o formas en que ese deseo se puede suprimir. Sobreabundan las formas de supresión de ese deseo innato, de ser feliz, de ser pleno. Pero, ¿qué alimenta ese deseo? Por ejemplo, la belleza. La infinita belleza de todo lo que vive. Con todas sus formas, como vemos acá, ¿cierto? Sí. Claro. Entonces, si tú te empiezas a relacionar con la belleza y te dejas conmover por la belleza, empiezas a encontrar que la belleza es transformadora y que está en todas partes. Los insectos solo se reproducen por belleza, ¿ya? Los pájaros, los animales buscan la belleza de una pareja, ¿ves? Y entonces los animales seleccionan a su pareja por la belleza. Tú ves, por ejemplo, todas las danzas nupciales, que prácticamente todas las especies tienen un encantamiento. Es como un arte animal, ¿ves? No solo es visual, por cierto, entra por todos los sentidos. Claro, tiene sonidos, tiene movimiento. Vibraciones, tiene, quizás, sí. Claro, por ejemplo, suponte, yo también, o sea, hablo de mis poemas porque mis poemas en realidad muchos se basan en observaciones. Como por ejemplo, yo me acuerdo que en una época yo vivía cerca de la pirámide, y la pirámide era un lugar donde hay un gran quiebre entre un valle alto y un valle bien bajo. Entonces hay un abismo. Entonces en ese abismo se situaban una cantidad de plantas que alimentaban los picaflores. Entonces yo iba a ese lugar y me quedaba tranquila y empezaba a ver las danzas nupciales de los picaflores. Y entonces cómo los machos atraían a las hembras, y era moviendo el pecho iridiscente de manera de que su pecho salían rayos de luz roja, por ejemplo, si el pecho era rojo. Y las hembras contemplaban al macho que tiraba los rayos de luz más hermosos. Dime, ¿tú ves eso? Y no es para conmoverse, no es para quedar chiflado de maravilla, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso es algo tan ínfimo, tan mínimo y tan majestuoso a la misma vez. Entonces, esa pasión de lo vivo por lo bello es como el camino. Entonces, por ejemplo, fíjate que estamos en una sociedad que persigue y desprecia al arte. Y el arte es una operación que consiste exclusivamente en buscar lo que no tiene un sentido conocido, en explorar lo que no sabemos, en descubrir formas de belleza que no están prescritas. Porque si tú haces una cosa consabida, eso no es arte. Si tú haces algo que ya se ha establecido que eso es arte, entonces ya eso no es realmente arte. ¿Ves? Entonces, el arte representa, el arte, la poesía, la música, incluso la sanación, representan formas exploratorias de la existencia, en las que hay una plenitud, precisamente porque yo creo que nosotros hemos evolucionado como criaturas que quieren saber, que quieren descubrir. Entonces, si tú anulas ese deseo de descubrir,
entonces anulas tu sensibilidad. Y así, sin sensibilidad, tú puedes aceptar masacres, Sí, puedes aceptar muchas cosas. aceptar la destrucción de los glaciares. Sí. ¿Te fijas? Entonces, Aceptas ver mendigos pidiendo calle y pidiendo plata en la calle, muertos de hambre, y uno dice, es normal. Y, claro, ¿te fijas? Y así se está produciendo el exterminio de las especies, exterminio de los pueblos, exterminio de las culturas, de las lenguas. Múltiples exterminios están sucediendo en este momento. ¿Y dónde está la indignación frente a eso o la acción frente a eso? ¿Ves? Hay como una aceptación creciente de la destrucción. Hubo igual en una entrevista que te hicieron no hace mucho, hablaban ustedes del 18 de octubre, ¿cierto? Uh-huh. Del estallido social, donde al parecer como que ahí nos dimos cuenta pues, de varias cosas. Y como se decía el chileno, Chile despertó, como que dijimos, ya no sigue más esto, ya fue suficiente. Y de ahí nos fuimos durmiendo un poco de nuevo. Y fíjate qué interesante que cuando se habla de octubre y del octubrismo, la percepción de esa experiencia que tuvieron todas las personas que participaron, entre las que yo me incluyo, a pesar de que no vivo en Chile, estuve, ¿ya? Entonces lo viví. Todas las personas que vivimos eso sabíamos que eso se trataba de recuperar la alegría, de recuperar la dignidad. Las ganas de vivir, sí. Las ganas de estar juntos. Nos encontramos, no nos soltemos, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, lo que había ahí era una alegría increíble, una felicidad, una confianza, una fe de que podemos transformar la destrucción. Entonces, eso fue opacado tanto por pequeños grupos que no sabemos si estaban pagados o no si estaban pagados, o si era simplemente... Entonces, la distorsión de esa experiencia, de esa vivencia, ha suprimido y suplantado la vivencia. ¿Ves? Entonces, tú te preguntas, entonces, ¿de qué sirve una gigantesca movilización en que repetidamente se juntaba 1 millón de personas, ¿no? Viviendo esa alegría, si esa alegría va a ser distorsionada? Entonces hay como ese control mediático que hay no solamente en Chile, en todo el mundo, es un control destructivo de la belleza, destructivo de la participación, destructivo de la democracia, destructivo de la justicia. Y tú ves que ese control aumenta, no varía ni disminuye. La única respuesta que tengo ante eso es soltar los celulares e irse a la naturaleza. Uh-huh. Ir a mirar el mar, ir a ver al glaciar, a los humedales, los salares y despegarse de todo el ruido que siempre nos llega. Por la tele, por los celulares, por los medios. Uh-huh. Claro, porque en esos espacios se produce el encuentro. No solamente el encuentro del ser humano con las otras criaturas, con los otros seres, con los otros universos, sino el encuentro con seres que igual que uno están buscando esa belleza, esa vibración de gozo que existe en el mundo natural. Yo me levanto súper temprano todos los días y te puedo decir con gran dolor, gran pena, que siempre me desperté justo antes de que cantaran los pájaros. ¿Ves? Y ahora cada vez hay menos pájaros cantando en el planeta entero. ¿Ya? Entonces, si no hay pájaros, se empiezan a morir las plantas. ¿Ves? Y no disminuyen los pájaros porque han sido perseguidos los insectos. Entonces, la cadena de la vida es lo que se está extinguiendo por falta de nuestra capacidad de amor, de sentir el dolor de lo que se extingue. ¿Y cómo está conectado eso? Porque si volvemos a conectar con eso, de volver a sentirnos vivos, volver a percibir todo, es bueno para nosotros como humanos, para evitar, por ejemplo, la depresión o la ansiedad o problemas mentales, pero también, simplificando mucho, ¿no?, el tema, es bueno para la naturaleza como la que está fuera de nosotros, los entornos naturales, porque dejaríamos de destruirlos de la manera en la que los estamos destruyendo. Uh-huh. O sea, es como que todo al mismo tiempo se da, ¿no? Uh-huh. Toda la celebración de la vida, como se podría entender. Claro, y otra cosa es el tema de la salud, o sea, la salud mental y la salud física.
mística, mira qué curiosa la palabra que inventé. Mística. Mística. A lo mejor quise decir la salud mística. Fíjate, por ejemplo, acá yo estoy mirando un muelle, ¿ya? Y el muelle está iluminado por la luz de la tarde y las hojitas se balancean y tintinean. ¿Y cómo no sentir que el muelle es feliz? Es feliz con esa brisa, con esas hojitas que se mueven y que todos los pájaros que participan de esa belleza cantan de felicidad, ¿ves? Entonces, una persona que habla así como hablo yo es como una persona ridícula. Sí, ridiculizan a quienes hablamos así. Sin duda, pero qué orgullo de ser ridícula de esa manera. Porque lo que no saben los que nos ridiculizan es que nosotros estamos gozando. ¿Ya? Entonces, ¿quién te va a quitar ese gozo? Sí. Porque te pueden ridiculizar y cuando a mí me ridiculizan, que me sucede muy a menudo, yo me muero de la risa. Porque me da risa el hecho de que yo misma parezca ridícula. ¿Te fijas? Entonces, como que yo participo, sí, efectivamente, me muero de la risa de esa persona ridícula que parece que fuera alguien como yo, ¿me entiendes? Entonces, la risa da vuelta a las cosas. Y ese sentido de que sentir así te empodera y te devuelve la salud. El organismo funciona de otra manera. Y te devuelve quizás la voz. O sea, pienso porque siento que hemos perdido la voz también. Uh-huh. Entendiendo la voz como algo bien profundo. Uh-huh. Me recuerdo, no sé si fue de ti que escuché hablar de la voz colectiva. Uh-huh. O la voz de la tierra también Uh-huh. se habla. De cómo hemos ido perdiendo la voz. Uh-huh. Y cómo podemos recuperarla, pienso. Claro, para recuperar la voz hay que recuperar el oído, ¿ves? Porque el oído y la voz están completamente conectados. Sí. Entonces, es decir, está comprobado que las personas que trabajan con la voz, que trabajan con la música, tienen un oído distinto, un oído especializado para oír más rangos de sonido, ¿ves? Y entonces también está demostrado que los niños oyen muchos más rangos que los adultos porque la cultura les impide seguir oyendo todos los rasgos y rangos de sonidos perceptibles. Entonces, embarcarse en ese camino de descubrir qué es lo humano en nosotros mismos, no en los libros solamente, no solamente en la cultura, entre comillas, sino en lo que uno es capaz de sentir. Estamos escuchando, creo que un helicóptero, ¿no? Son ruidosos también los humanos, ¿sabes? Con sus máquinas. Sí. Sí, me gusta cuando hablas de lo humano, porque me pregunto a veces, pues, ¿qué es el humano? Me pregunto, ¿cuál es el rol del ser humano? A veces también me pregunto. Le preguntamos a un chico que se dedica a germinar, a regenerar bosques comestibles, y él nos dijo que él pensaba que el rol del ser humano tiene mucho que ver con la creatividad, desde su perspectiva. Y que esa creatividad humana se puede como potenciar con la creatividad de la naturaleza. Uh-huh. Y me pareció bien lindo, pues, que él le diera la importancia a la creatividad. Claro, fíjate, creer y crear tienen un origen común. Entonces, si tú crees que es posible crear, tú creas naturalmente. Tú creas tu realidad a través de cómo tú la percibes, ¿ves? La realidad es una interacción, no es algo que está dado, es algo que está en estado de transformación. Entonces, la percepción es un fenómeno natural, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo natural y qué es lo humano? No es realmente dos cosas distintas, ¿ves? Ser humano, ¿sabes lo que significa la palabra humano? Significa de la tierra, humus, ¿ves? Entonces,
la Tierra nos ha creado a nosotros. La creativa, la fuerza creativa es cósmica. Y nosotros somos criaturas cósmicas. Si tú dices eso, hago un hippie. Sí, ¿qué te fumaste? Claro, ¿eh? Porque ¿dónde está la capacidad de darse cuenta que todas las moléculas que nos conforman son cósmicas? Es decir, no tenemos un pelo que no sea cósmico, ¿ves? Pero es como que ese pensamiento está vedado. ¿Mm? Entonces hay que, yo creo, rebelarse contra la prohibición de sentir lo infinito de lo posible en nuestra imaginación y en nuestro sentir. Y bueno, también te quería hablar de algo que no era tan bonito, pensando en la creatividad y en la belleza, pero sí pensaba que había mucho dolor presente actualmente en distintos ámbitos. Yo lo veo especialmente en la destrucción de la naturaleza, en la pérdida de los glaciares, en la pérdida de los humedales, los salares en el norte. Y quizás no todas las personas se conectan con ese dolor, pero sí, especialmente quienes defienden la naturaleza, el medio ambiente, sienten ese dolor que ya tiene un nombre, se llama solastalgia, luto ecológico, distintos nombres. Y quienes hablan de eso dicen que es necesario conectarse con ese dolor y sentirlo, no adormecerlo, ¿cierto? No hacer como que no existe. Y te quería preguntar sobre eso, pues si tú sientes ese dolor cuando ves la destrucción y cómo lo sientes y cómo crees que puede ayudarnos a ser mejores quizá. Sí. Bueno, el dolor es una de las capacidades fundamentales de la sensibilidad humana. Es decir, basta que yo te pinche, tú ya sientes dolor, ¿ves? Que yo te entierre algo, tú sientes dolor. Entonces, sentir dolor y sentir gozo son dos capacidades fundamentales que nos definen. Sentir hambre, sentir frío, sentir calor, ¿ves? Entonces, la persona que tiene vedado el reconocer su dolor frente al sufrimiento de los demás, frente al sufrimiento propio, frente al sufrimiento, porque todas las especies, por ejemplo, cuando yo me acuerdo una vez, yo andaba caminando por unos cerros, yo vivía en Bogotá y vivía al borde de un cerro muy alto, y el cerro comenzaba como 2 casas más allá de mi casa, ¿ya? Entonces yo siempre andaba por el cerro, y me acuerdo que una vez voy por un senderito y veo unos pájaros enormes que parecían como unas gallinas, no sé cómo se llamaban, pero era como una madre con un pequeño, y de pronto yo sentí, ¿por qué están aquí en el camino? ¿No? Y me di cuenta que a lo mejor era la última gallinita de esa especie. Entonces era como una orfandad absoluta de que es el último pájaro que sabe cantar así, que sabe buscar ese tipo de comida. Y sentí ese dolor punzante y atroz. La impotencia de que nosotros, ya cuando se llega a ese límite, ¿qué podemos hacer? ¿Salvar la última pareja? ¿Salvar las últimas parejas? Y tú me preguntabas por los humedales. Entonces, por ejemplo, no en este viaje que recién llegué, pero en el viaje anterior, en diciembre, estuve en 2 humedales y trabajé con 2 grupos de gente joven como tú que está trabajando en la protección de los humedales en peligro. Y vi el cariño y la devoción con que estos jóvenes están protegiendo las últimas crías, por ejemplo, de pilpilén. Entonces son unos huevitos que están ahí simplemente depositados en la playa, como han hecho los pilpilenes por millones de años. Y ahora la gente llega y les pasa con la motocicleta, les pasa con la moto, les pasa con caballos, liquidando a las últimas crías de esta especie, sin darse cuenta, sin pensarlo, sin sentirlo, sin oír los aullidos de los bebés. ¿Te fijas? Y tú piensas en las masacres que están sucediendo en otros países, donde hospitales llenos de recién nacidos son bombardeados. Entonces, ¿qué clase de humanidad somos nosotros, incapaces de sentir el dolor de los recién nacidos, de las madres que recién han parido, sea esa madre pájaro
o sea serpiente, o sea ballena, o sea persona. ¿Ves? Entonces, esa capacidad de sentir dolor y sentir empatía, muchos científicos dicen que el cerebro humano evolucionó por la empatía, gracias a la empatía y para la empatía. Y otros científicos dicen que como ahora la empatía ya no se usa, va a desaparecer la empatía. Eso quiere decir que la inteligencia artificial podrá hacer y deshacer y que los seres humanos no van a tener la sensibilidad para defender lo humano de lo artificial. ¿Ves? Claro, y esa falta de empatía es la que nos desconecta Uh-huh. del entorno en este caso, por ejemplo, de ese pilpilén, Claro, de su humedal. lo que nos deshumaniza. Sí. ¿Ves? Entonces nosotros, al ser deshumanizados, somos manipulables, somos controlables por las fuerzas destructivas que lucran con la destrucción, porque la destrucción ahora es puro lucro. ¿Ves? Es acumulación Uh-huh. a costa de todos los otros seres humanos y no humanos. Uh-huh. Sí. De ahí viene, no sé qué piensas tú de la palabra extractivismo, también me preguntaba. Bueno, yo creo que cuando se habla de extractivismo, generalmente la piensa. Mira lo que iba a decir. La gente piensa, también se puede decir la piensa en torno a eso, es que se refiere a extraer recursos de la tierra. Pero ese tipo de extracción violenta que está liquidando los ecosistemas en todo el planeta solo es posible porque nuestra sensibilidad humana ha sido extraída, eliminada. Entonces yo creo que hay que extender el sentido del extractivismo. Yo lo llamo la extracción del gozo, la extracción de la capacidad de juego, de inventar, de crear. Fíjate, por ejemplo, en los nuevos gobiernos fascistas que se están dando en el planeta, una de las primeras cosas que se está atacando es la ciencia. Sí. Es eliminar la ciencia. Les están quitando el presupuesto, ¿cierto? Totalmente. ¿No? Eliminar palabras del lenguaje, eliminar el lenguaje, la libertad de expresión. ¿Ya? Eliminar los derechos civiles y humanos. Entonces, eso es extracción de los derechos fundamentales del ser. Pero eso no se llama extractivismo, no todavía, pero se debería llamar extractivismo. ¿Ves? Sí. Me pregunto cómo respondemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Puede ser colectivamente o uno como persona, ¿cómo uno responde a ese extractivismo? Tenemos que descubrir cómo. Y seguramente es las dos cosas. Primero, en el estado de dolor, de ira, de indignación que sentimos frente a eso. Y después en compartir, en participar, en unirse a los que están trabajando. Porque es vida o muerte ahora. Sí. Sí, también pensaba, no sé si querías hablar de eso, pero pensaba mucho en Julia Chuñil últimamente y no desapareció ya hace varios meses, todavía no aparece y no la habíamos mencionado en el podcast, ¿no? Y eso para mí representa mucho de ese dolor, ese que nos extraen, también nos extraen a las personas, las hacen desaparecer y como si nada pasara y seguimos, ¿cierto? Y no extraer personas, fíjate, sí. Extraer personas de su entorno, de su familia, de su con derecho su perrito a la vida. también. Claro, ¿ves? Sí. Esa es una forma ya ultraviolenta de extracción. Entonces, y el silenciamiento de eso. No se sabe qué es peor, si el acto o la negación del acto, el borrón del acto. ¿Ves? Entonces es como una torta de 1000 hojas de negaciones, de violencias. Entonces, frente a eso, hay como dos opciones, o tú lo sientes o no lo sientes. Eso es lo más elemental. Partamos por ahí. Claro. Sí. Entonces, los que lo sienten tendrían que sentir la gratitud de todavía estar vivos en un sentido real. Porque no sentir ese dolor, no sentir esa indignación, es como ser como un muñeco casi.
Sí, estar insensibilizado. Estamos al lado de un aeródromo, ¿cierto? Sí, Sí, pero eso que dijiste me parece importante, el reconocerse que uno siente. Y es que si no sentimos, no, ¿qué nos queda? porque lo que está pasando ahora, en este momento histórico de la humanidad, es algo que rebasa la capacidad de pensar. Porque si tú lo piensas, o sea, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del pensamiento? En realidad no hay ninguna respuesta. Porque todo lo que se ha hecho durante cientos de años de luchas sociales en este momento está intervenido, está capturado, está raptado, ¿ya? Está limitado por diversas formas de persecución y de supresión. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a eso? Hay que empezar por lo elemental, por eso que es silencioso, pero es imponderable, que es lo que uno siente y no puede dejar de sentir. ¿Ves? Entonces, eso tiene que ser nuestra guía, ese dolor profundo. Tú ves, por ejemplo, los médicos que arriesgan su vida en las zonas de guerra, ¿ya? Las enfermeras que arriesgan su vida en las zonas de guerra. ¿Qué los mueve? Y tú ves sus miradas y son unas miradas de amor, son miradas de una belleza indescriptible, ¿no? Tú ves niños amputados y tú ves esos ojitos, esas caritas, y cómo responden frente a la bondad. Eso es infinito, ¿ves? Entonces, para mí el camino es un camino de bondad, un camino de, como lo habré dicho 100 veces ya, de lo elemental. Porque lo elemental no tiene exactamente nombre. Entonces tenemos que descubrir sensibilidades en nosotros que serán movilizadoras, que son movilizadoras y que nos mueve incluso a nuestro pesar o a pesar de nuestro miedo, a pesar de nuestro temor pánico. Yo no sé si tú has estado en situaciones de pánico, en situaciones de gran peligro. Uno es capaz de cosas extraordinarias y no son pensadas, suceden así. ¡Pam! Entonces yo pienso que mientras haya un puñado de seres humanos, esa posibilidad de transformación continuará existiendo. Existe. Sí. Tenemos un amigo también que hemos entrevistado, el Rod Calcañi, que él tiene esa visión de que hay que todavía imaginarse eso, ¿no? De que hay que creer que es posible. Exacto, por eso Sí. decíamos creer y crear están relacionados. ¿Ves? Si tú crees que es posible imaginar, mira, yo también hice una palabrarma con respecto a la palabra imaginar. ¿Ves? Entonces, la imagen, yo digo que es el imán del gen. ¿Ves? El imán, es decir, si tú tienes una imagen, esa imagen es como un imán. Y entonces tus genes siguen eso. ¿Ves? Entonces antes se pensaba que los genes eran los que dominaban la evolución. Ahora se sabe que es lo opuesto. Que lo que tú amas le da el mandato al gen. ¿Te fijas? Lo que tú amas, lo que te disgusta. Y sobre todo son las percepciones de la madre. Entonces las madres se están quedando sin voz en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se le está quitando el derecho a voto a las mujeres. O sea, hay un retroceso de los derechos de las mujeres en todo el planeta en este momento. Y sin embargo, la evolución humana depende de la felicidad y el gozo de una madre. Eso es lo que determina si la siguiente generación va a ser sana, si va a ser vibrante, si va a ser inteligente o va a ser frustrada, rabiosa y destructora. Totalmente. Sí, eso es lo que influye mucho después. A todos nosotros. Nos influye en forma total. Sí. Es lo que más influye. Entonces ahora eso es un conocimiento científico, no solamente tradicional y ancestral. Se ha demostrado también. Bueno, no sé si sigues cansada, Cecilia. Si quieres ya podemos empezar a acercarnos al final. Llevamos como 40 minutos, creo. Bien, puedo buscar mis últimas preguntas. Con el SEA también pensábamos en
una conversación que tuvimos con Manuel Tironi y Daniela Cienfuegos. Eso fue hace muchos años. Y hablamos de los actos cotidianos que pueden ser como revolucionarios. Ujú. Y me acuerdo, ¿no? Manuel Tironi me decía, puede sonar tonto, pero él hablaba de cuidar una planta, colgar la ropa después de lavarla, mirar los pájaros. Y para ellos, de alguna forma, decían que todo eso es revolucionario. También es como que lleva esa conexión, a ese cuidado, a ese amor del que tú hablas. Y que son actividades que uno ve como que son mínimas, ¿no? Como no importantes. Y pensamos también en el arte como una de esas actos radicales. Ujú. Radical como desde la raíz. Ujú. Como que podían ayudarnos a cambiar nuestra conciencia o nuestro estado. Ujú. No sé, ¿qué piensas tú sobre eso? Bueno, yo creo que los actos cotidianos más importantes son los que hace nuestro cuerpo, ¿ves? Entonces, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con respirar, todo lo que tenga que ver con tocar, todo lo que tenga que ver con andar a pata pelá, lo que tenga que ver con tocar las cosas vivas al momento de cocinar, sentir los olores que son curativos, ¿te fijas? Escuchar la voz con que tú te diriges a los demás. Te diriges, oye, conche tu madre. O te dirigen, oye, ¿te gustaría que hiciéramos tal cosa? Fija. Entonces, a eso yo me refiero con las cosas elementales. Lo elemental, lo más básico, lo más transformador de todo. Por ejemplo, yo vivo en Nueva York, que es una ciudad bien violenta y opresiva en cuanto a que hay muy poca naturaleza, ¿ya? Y sin embargo, para mí salir a la calle es como salir al paraíso terrenal, ¿eh? Porque estoy a la luz del día. Para mí la luz, ya solamente ver la luz, mi cuerpo vibra de otra manera. Se me borran los pensamientos que pueden ser limitantes y yo sé que camino como un perrito. Y los perros se dan cuenta, ¿no? Y los perros y yo jugamos, perros desconocidos que andan por ahí, que van de la cuerda de otra persona. ¿Te fijas? Entonces es ese estado reconocible que es un estado de vida, de gozo, de juego, de aquí estoy yo y el aire, aquí estoy yo y la luz. Entonces la luz te baña, la luz te abraza, la luz te llena, ¿sí? Y lo mismo hace el aire. Entonces esa posibilidad de existir en ese estado de gozo existe. Y negarla es una pelotudez, es estúpido, es inútil. Y tú ves las personas opacadas, todas con el celular. Y el celular, ya se ha comprobado, quema las puntitas de las neuronas. Entonces, mientras más uso del celular, más deshumanizada y menos creativa y pensante la persona es. Menos conectado. Uh-huh. Sí. Porque las neuronas son conexión. Entonces, al cortar las conexiones entre tus neuronas, también te desconectas de la realidad, de las complejidades y sutilezas de lo real. Entonces, eso es nuestra opción. ¿Ves? Rescatar lo humano profundo, que es pura gozo. Y veo que por ahí está es la respuesta para mí, o una de las respuestas a todas estas crisis climáticas, ecológicas, ambientales que estamos viviendo. Como parar, despertar, cierto sentir. Y por ahí va la cosa, me parece. Sí, yo escribí con un amigo un libro que se llama Parar a toda raja. En inglés es slow down. Entonces, ese parar la velocidad es como buenísimo para el cuerpo y el alma. Sí. Voy a quedarme con todo lo que me dice Cecilia, porque es harto que tengo que procesar. Pero ahí entre todas esas palabras, como las palabrar más que dijiste, se va armando como una idea, ¿no? De algo posible que uno puede imaginar.
Me parece. Y bueno, ahí te estaremos viendo quizás, no sé, en la Moneda, en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde vas a estar por los glaciares esta vez. Sí, estamos invitando a todo el pueblo de Chile a participar en la movilización para amar y defender los glaciares, de los que depende la vida de todos estos valles. Entonces, ahora o nunca. Sí, se dice, ¿no?, en la ciencia que se nos acaba el tiempo y no hay que mantenerse pasivos ante esa posibilidad, ¿no? Bien, gracias, Cecilia. Gracias a ustedes por hacer este podcast, que es muy hermoso. Muchas gracias a ti, que eres muy hermosa y todos tus pensamientos nos traen hermosura, ¿no? Bueno, gracias. 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 No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvamonosverdes.com. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!